dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dice el 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dice el 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice el 41. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo, haciendo los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y dice el 42. Yo sabiendo que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste y que me has enviado. Dice el 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El 44 dice: y el que había muerto salió atado, las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Dando gloria a Dios, pueden sentarse. Yo rebejenda masaya la masoja. Santo eres, Señor Jesús, Padre amado. Gloria a tu nombre, oh Samahaya. Día a día, cuando desarrollamos nuestra vida, en nuestra vida cuando venimos creciendo desde niños, siempre hemos escuchado que personas dicen: se parece a su papá, se parece a su mamá y se parece a alguien. El niño va creciendo pareciéndose a alguien. El niño le van diciendo y le van induciendo al niño o a la niña cosas que el niño no sabe, pero la conciencia se crea de esa manera. La conciencia de un niño se crea por lo que el niño oye, la conciencia se crea por lo que el niño ve. Amén. Y día a día va pasando, y esa es nuestra herencia. La herencia va corriendo de esa manera mientras nosotros vamos creciendo en nuestra vida. A veces nos catalogan de que vas a ser un doctor, de que vas a ser alguien ilustre. De repente dicen, cuando la persona siempre tiene alguna dureza dentro de su corazón, cuando es padre o cuando es madre, y te van diciendo, esos padres te van diciendo no bendiciones, sino maldiciones. De repente, si es una niña, la comparan con la mamá: viste, eres igual de bruta que tu mamá, o eres igual de bruto que tu papá. Y eso, lo que viene siendo una formación para una moralidad buena, resulta que viene siendo algo para algo malo. Porque no es bendición lo que se está echando sobre la persona, sino es maldición. El pseudonimio que se le utiliza a cada persona cuando le van diciendo eso es lo que va a hacer en realidad en su vida. ¿A qué nos referimos? Que una persona, del nombre que te dan, el nombre que te invocan encima, eso va siendo tu realidad, ya que la persona, como no tiene el tamaño para tener una conciencia y no sabe cómo crear una conciencia, esa conciencia se crea a través de lo que escucha de los padres y de los madres. Damos gloria a Dios. Aquí podemos ver en la palabra de Dios cuando Jesucristo dice que estaba profundamente, porque Lázaro estaba metido en una cueva. Así de igual manera hay muchas personas que mientras van creciendo y van creciendo, resulta que no estamos fuera de la cueva, sino estamos dentro de la cueva. A causa de lo que nos han dicho nuestros padres, ya han dicho nuestra madre, quizás algún evento que sucedió en tu tiempo pasado, que de repente alguien violó, alguien te ultrajó, alguien te golpeó, alguien te menospreció y te dejó marcado. Ya sea que haya sido después que naciste, o haya sido cuando naciste, o antes que naciera. ¿A qué me refiero? Hay cosas, invocaciones que pueden estar encima de una persona. Cuando estaba dentro del vientre de la madre, resulta que el hombre peleó con la mujer y la mujer se cayó, y resulta que el muchacho nace enfermo. O ya sea que nace con algún tipo de patología porque se creó una discusión afuera, y el niño que estaba dentro del vientre, sea niña o sea niño, salió con una patología por causa de una discusión que se hizo antes de que el niño naciera. Porque eso es algo inductivo espiritualmente. Y por eso hay niños que nacen eso. Usted preguntará: predicador, ¿pero por qué usted dice eso? ¿Usted tiene una base para decirlo? Sí. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, peleó con mi papá y cayó boca abajo cuando yo tenía ya un tiempo de 7 meses en la barriga. Y dijeron: oye, y después se puso el embarazo en alto riesgo.
Y cuando el embarazo se puso en alto riesgo, la caída causó un daño muy fuerte, que ya no me movía bien, en el vientre de mi mamá, pero resulta que no me movía muy bien. Y decía, señora, usted tiene la opción de poder sacarse al niño ya que tiene 7 meses, tiene la opción de sacárselo, pero mi mamá continuó el embarazo. Y resulta que ese embarazo de continuo, cuando yo nací, no nací bien. Dijeron los doctores, ese niño va a ser especial, él nunca podrá ser igual. Pero cuando alguien decreta algo sobre ti, un doctor puede decretar eso sobre ti, un doctor te puede decir algo malo que tienes encima de ti, pero resulta que lo que forma tu carácter, lo que forma tu conciencia son tus padres, incluyendo desde el vientre de tu madre. Ellos empiezan a formar esa conciencia, y cuando un padre empieza a bendecir, cuando una madre empieza a bendecir, usted puede venir con una enfermedad, pero eso se va quitando en el camino por la bendición que está siendo invocada en el nombre del nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. La maldad del pecado es perdonada cuando hay una bendición encima invocándosela al niño. Cuando el niño se le invoca una bendición encima constantemente, tú tienes la bendición del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y cada ratico se lo dice, y cada ratico se lo dice. He visto muchos eventos donde hay muchas personas que están diciendo maldiciones a los hijos. Pero cuando llega la palabra de Dios a esa persona que está maldiciendo, esa persona empieza a hablar diferente y empieza a bendecir a su hijo. Y cuando empieza a bendecir a su hijo, la persona debe de saber que el proceso que esté viviendo el muchacho, que el proceso que esté viviendo la muchacha es algo que Dios puso ahí, es algo que Dios colocó para hacer un proceso. Y uno nunca debe de orar porque Dios le quite el proceso a esa persona. Uno debe de orar porque Dios le dé fortaleza para que pase su proceso, pero no para que el proceso sea quitado. Mas Cristo viene y dice en la palabra, Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa, quiere decir cuando la crucifixión, Él sabía todo lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Él sabía que le iban a desgarrar la piel en la cruz del Calvario, pero Él decía, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por eso cuando nosotros tenemos proceso, debemos orar a Dios, y cuando nosotros tenemos proceso, debemos orar a Dios para tener fortaleza. Y cuando vea a alguien en proceso, no le diga, Señor, quítale el proceso. No, ora por él para que Dios le dé fortaleza. Cuando Pedro estaba a punto de faltarle a Dios, y le dijo, Señor, donde tú vayas iré contigo. Y el Señor le decía a Pedro, Señor, donde tú vayas, donde te metas, me voy contigo. Pedro, Señor, me voy contigo hasta morir si es posible. Pedro, antes de que haya cantado el gallo 3 veces, me habrás negado. Pero ¿qué pasa? Lo que dijo el Señor. Dios no le dijo, te voy a quitar el proceso que el diablo te está pidiendo. El diablo te está pidiendo para que pases un proceso y seas zarandeado. No. Dios dijo, Jesucristo dijo, yo he orado al Padre para que tú puedas pasar tu proceso. Pero no le dijo Cristo, tu proceso ha sido quitado. ¿Me entiendes? Porque hay que pasar el proceso para poder aguantar la unción del Espíritu Santo, que es fuego, que es aceite de fuego. Para poder aguantar es necesario que el envase haya sido quebrado. Y cada vez que es hecho es más fuerte. 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 Pero debo de entender que el proceso tiene un cumplido. Tiene un propósito de vida eterna. Tiene un propósito de bendición en mi vida. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Señor de los cielos. Padre amado, Padre eterno. Gloria a tu nombre. Santo eres. Mira lo que dice en el libro de Jeremías. Jeremías, mira lo que me dice la palabra de Dios. Esto se refiere a cuando cuando la maldición está sobre nuestras vidas, pero somos o agresores o somos la víctima. Cuando somos agresores o somos la víctima, es el mismo espíritu, solamente que diferentes formas de cómo se desenvuelve. Cuando somos agresores o cuando somos la víctima. Pero mira lo que me dice en el libro de Jeremías 5:25 al 27. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Mira lo que me dice el 26. Porque fueron hallados en mis pueblos impíos, acechando como quien pone lazos. Pusieron trampas para cazar hombres, dice el 27. Como jaula llena de pájaros, así están llenas sus casas, llenas de engaño, así
hicieron grandes y ricos. Hay personas que se hacen grandes y ricos cuando ya meten a alguien en un título. Le dijeron, tú te pareces a tu papá, tú te pareces a tu mamá. Entonces se dijo, mi familia son así. Y como ellos son así, tú también eres así. Y cuando te ponen ese título encima, cuando te ponen ese decreto, con ese decreto vienen juntas las maldiciones que vienen pegadas. Si la familia se vive matando, resulta que esa persona se va a empezar a matar con otra persona. Si tú aceptas ese decreto, ese pacto que te están poniendo encima, estás agarrando maldiciones también. Y por eso no debemos agarrar esa maldición sobre nuestras vidas. Nuestra bendición viene de los cielos. Viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre debo de decir, Señor, yo me quiero parecer a ti. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que hagas en mi vida, Padre Santo. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Padre Santo. Y el proceso que llega pasado es porque hay una gloria poderosa para cada quien. Hay una gloria poderosa. Si tu papá, si tu mamá te ultrajaron, te dijeron cosas feas, te abandonaron, te hicieron cosas malas, no importa, había un proceso. Nadie puede dar de lo que no tiene, pero el que tiene, si alguien tenía maldad, le hicieron maldad, de maldad va a dar. No puede dar otra cosa porque eso es lo que tenía. Es igual, cuando yo estaba chiquitico y tenía 12 años, mi mamá viene y me dice, vete de la casa, vete de la casa. Mi mamá prefirió mi padrastro que a mí. Y yo me fui de la casa, estuve por la calle, estuve durmiendo con periódicos, estuve por ahí dando vueltas, vi muchas cosas feas en la calle. Un cristiano me recogió y cuando me recogió, tú no puedes estar así en la calle, muchacho. Y me decía, a mí me pasó algo así parecido y se me sentó a hablar conmigo y se puso a llorar. Y yo veía que ese hombre lloraba mucho y yo estaba como tan tranquilo. Pero resulta que cuando alguien pasa un proceso, usted no puede enseñar a alguien, no puede curar a alguien si usted mismo no ha sido primero pasado por un proceso semejante. Yo Rebequén de Masaya, ¿me entiendes? Pero si has pasado por un proceso, tú puedes curar. Tienes cómo curar, sabes cómo curar porque ya Dios te curó. Y ya, mientras que yo tengo un rotico donde me está saliendo sangre, hablando de una manera espiritual, resulta que la otra persona ya tiene un poco de raya y parece una cebra de tantas cosas que le han pasado. A uno le pasan cosas por eso, para poder curar, para poder hablar, para poder declarar que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Para eso que a uno le pasan esas cosas, pero es necesario que el vaso pase por proceso, porque se necesita una unción muy poderosa para que ese vaso pueda curar a otra persona. Y es necesario que después que pasa por el proceso, esa unción sea suficiente para el curar al que viene herido. Damos gloria a Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando ese varón me decía, Dios tiene un propósito, yo duré un tiempo para allá. Resulta que mi mamá me fue a buscar, porque mi mamá me consiguió y me dijo, mire señora, deje ese niño aquí porque si usted se lo lleva, ese niño se va a perder. Se va a perder porque ese niño la odia. Ese niño la odia. Porque cuando a ti te hacen daño, cuando te entregan daño y te hacen daño, tú odias. ¿Me entiendes? Y si no te han enseñado a amar, no puedes amar porque no te lo han enseñado. Damos gloria a Dios. Pero es tremendo, porque es tan tremendo el corazón del hombre, el corazón también del niño. Porque resulta que cuando yo tenía como aproximadamente 6 años, estuve enfermo durante 6 meses y esa misma mujer que me desechó fue la misma que duró 6 meses en un hospital acostándose en el suelo en periódico. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Es tremendo el corazón del hombre, por eso el corazón del hombre necesita a Dios. El corazón del hombre necesita ser moldeado, porque lo que está en el corazón es la manifestación de lo que está en tu alma y lo que está en tu espíritu. Lo que está en tu alma, todo lo que son sentimientos, lo que está en tu espíritu, todo lo que es la comunicación. Si eso está manchado, si eso está alterado, tú no te vas a desenvolver bien. Tú no vas a querer amar porque necesitas que tu alma esté llena de amor, tu espíritu esté lleno de comunicación. Amén. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor. Santo eres, bendito Dios de la gloria. Mira lo que dice en el libro que leímos anteriormente, en el libro de Juan, en el 11. En el 11, mira lo que me dice en el 39. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Señor, iré ya, porque es de 4 días. Quitar la piedra es quitar el título. Quitar la piedra es quitar la incredulidad. Quitar la piedra es quitar el título, la incredulidad.
Deja de decir maldiciones a tu familia. Bendice a tu familia. Bendice a tu familia a cada momento. Bendice a cada momento. Que tu boca sea de bendición. Si la persona está fumando droga, si la persona está haciendo cosas malas, ese es su proceso, no el tuyo. Bendice. Dile al Señor, tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un misionero. Dile palabras de Dios, que está pasando por un proceso, que está oliendo droga. No importa, no hables nada contra eso. Mantente de rodillas, busca de Dios y Dios va a hacer el proceso, va a ser cambiado. Pero déjaselo a Dios, porque a uno no le toca esa parte. Amén. Damos gloria a Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías nuevamente, pero el 23-29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mira lo importante, la palabra de Dios es como fuego. Y la palabra de Dios es por el fuego del Espíritu Santo. Como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios debe estar en ti, adentro de ti. Llénate como una taza de muchas palabras. Adquiere palabra de Dios. Y cuando venga la persona, resulta que cuando venga la persona a ti y está lleno del fuego del Espíritu Santo, sale la palabra exacta, la que Dios necesita darle a esa persona. Dios la saca de tu recipiente. Como dice la palabra de Dios, mi copa está rebosando. Es necesario tener palabra. Es necesario leer la palabra para que nosotros tengamos palabra para darle al que necesita. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante. Una señora una vez tenía un hijo y el muchacho, por ejemplo, le estaba creciendo. Y el muchacho estaba creciendo y tenía 12 años. En el momento que tenía 12 años, la señora trabajaba y le daba todo al niño. Y resulta que esa mujer tenía a su marido. Y teniendo su marido, el marido se encargaba de todo lo que es darle la comida, todo lo que es vestidura, pero ella le daba todos los caprichos al muchacho. Le daba todos los caprichos. Yo le decía, mira mujer, eso no se hace. El niño se le da solamente lo que necesita, pero no le puedes darle todo donde él pone la vista, porque estás creando una bomba de tiempo. Por no decir otra cosa, yo le dije bomba de tiempo. Resulta que pasó, Dios me dio una revelación y yo veo al muchacho que lo están persiguiendo teniendo como 24 años. Dios me lleva en el espíritu. Y yo le decía, mira, a él lo van a perseguir. Si tú no cambias la forma de ser hacia él, si tú le das todo lo que él te pide, a él lo van a perseguir cuando tenga 24 años. La mujer no me hizo caso. Pasaron los años y justamente cuando cumplió los 24 años, lo estaban persiguiendo para matar porque llegó para una casa, se agarró algo que no era de él, porque él lo quería, pero la mamá no se lo podía comprar, pero en esa casa lo había, él lo agarró, se enteraron y lo estaban persiguiendo para matar porque se pusieron a meterse en una casa de la gente que son dueños de lo ajeno. Damos gloria a Dios. Entonces es importante cuando da, hay varias formas de bendecir y hay varias formas de bendecir y de maldecir. Y esa forma es la acción. ¿A qué me refiero? Ella no lo estaba maldiciendo con palabras, ella lo estaba maldiciendo con la acción. Damos gloria a Dios. Entonces hay otra manera. Otra hermana, pero la primera no era cristiana, pero la segunda que le voy a hablar sí era cristiana. Era una mujer que tiene mucha revelación de parte de Dios. Es una mujer que tiene muchos sueños. Esa mujer tiene muchos sueños en todo lo que es la mano de Dios. Y Dios le revela y le revela cada rato. Pero el problema es que la hermana a todo aquel que viene, ella le cuenta los sueños. Y eso no es así. Más me dice a mí la palabra en Jeremías cuando dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Pero el versículo anterior dice, al que tuviera el sueño, cuenta el sueño. Y al que viniera mi palabra, cuenta mi palabra verdadera. Pero ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Después dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Yo rebequén de la masaya. ¿A qué me refiero? Todo lo que a uno le viene no necesariamente es de Dios. El que tiene el don de lo que es don de ciencia, el enemigo también puede mandarle sueños. Amén. Entonces la persona debe tener cuidado. Cuando usted ve brujos, cuando usted ve, por ejemplo, gente que practica otro tipo de brujería, cosas de magia, son personas que realmente Dios le dio un don. Pero resulta que no se consiguieron primero con Dios, se consiguieron primero con el diablo. Y el diablo le encendió los dones. El diablo no tiene nada para dar. El diablo no tiene nada para dar. Los dones todos los da Dios. ¿Me entiendes? Damos gloria a Dios. Ahora bien, hay otra parte. Esa hermana decía a su hijo. Y le decía a ese muchacho, pero tú sí eres bruto, ¿vale? El muchacho era un muchacho alto, de buen físico, de buen parecer, pero ella cada ratico vivía diciéndole, tú sí eres bruto, tonto, gafo, estúpido, le decía cosas así. Y estamos hablando de una persona cristiana. Pero pasa, pues cuando llegamos a Cristo, a veces aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero no dejamos nuestra gerencia.
cuando seguimos con nuestras herencias. Y cada vez que mi padre y mi madre, aún cuando soy cristiano, mi padre y mi madre me dicen, ay, mira, igualitito a tu papá, igualitito a tu mamá. ¿Qué pasa? Y la persona dice, uy, mamá, de verdad que sí me parezco bastante listo. Ya usted se decretó esa maldición encima. ¿Me entiende? Entonces la persona nunca puede volver a hacerse cristiano completamente porque vive cada ratico autosugestionándose espiritualmente. ¿Damos gloria a Dios? Tercer punto. Esto es por palabra, lo otro era por acción. Y esta tercera parte es por herencia espiritual. ¿A qué me refiero? Hay personas que le han invocado espíritus inmundos, Changó, Mayaco, de Africana, Indio, Huaycapuro, que a toditos Dios lo reprenda. ¿Damos gloria a Dios? Que a todito Dios lo reprenda. Amén. Entonces, cuando una persona no es cristiano, pero nace un hijo o nace una hija, pero no sabe que viene de esa descendencia, aún si no lo sabe, esa herencia le pertenece. Esa herencia le pertenece por derecho. Y el niño no puede negarse. Hasta la cuarta generación. Amén. Y no puede negarse, simplemente. Un niño cuando nace no puede negar su herencia. Dice, mira, yo no quiero esa herencia porque el niño lo que dice es pura gugu y a puro atata. ¿Me entiendes? Gugu tata. Y no puede. Pero nosotros podemos anular todas esas herencias, la espiritual, la que es hecha por acción y la que es hecha por palabra. Damos gloria a Dios. Y hay que saber que existen de esa manera. Cuando no anulamos las herencias de palabra, de acción y de herencia espiritual, usted le dice Padre Celestial y nombra lo que nombré ahorita y las anula en el nombre de Jesucristo y dice yo recibo la herencia, solamente la de Cristo Jesús. Señor, yo me arrepentí. Un testimonio, un hermano una vez estaba hablando conmigo y él es pastor. Y cuando el pastor viene y me dice, mire hermano, ¿sabes qué me muestra el Señor? Que tú tienes rencor contra tu papá. Entonces cuando me dice el varón, me dice, no vale, yo lo perdoné. Y me dice, no, pero Dios me sigue mostrando que tienes rencor contra tu papá. Entonces cuando yo le digo a ese hermano, el hermano me dice, no varón, no es así. Entonces yo me cuenta que la herencia que tenía él, el papá se la fifarró y lo dejó sin nada. Y que incluso eso lo había literalmente regalado. Lo había regalado a él como muchacho. Y resulta que eso él odiaba. Él se vuelve cristiano. Cuando él se vuelve cristiano, él va y le dice, papá, ¿tú te acuerdas la palabra? Eso que hablamos. Bueno, vamos olvidando de todo eso. Pero resulta que en el mundo espiritual, los decretos, los pactos y las actas no se cancelan así. Usted tiene que hablar con la persona en lo que le hizo. Irse al lugar en el momento que le hizo, en forma espiritual. Y recordar eso. Pero ¿sabes qué? Eso que hiciste así, yo lo anulo, ese decreto, ese pacto, esa acta que se firmó en el mundo espiritual, yo lo anulo en el nombre de Jesús, porque yo quiero ser salvo, yo quiero que Dios me bendiga. Amén. Eso es lo que se debe de decir. Yo le pregunto, ¿tú no perdonaste a tu papá? Y él me dice, no hermano, sí lo perdoné. Tú no perdonaste a tu papá. Yo bajé más el tono. Y él me dice, no hermano, sí lo perdoné. Y a la tercera cuando le digo, tú no perdonaste a tu papá. ¡Ay, que sí lo perdoné! Y se puso así como que cuando alguien está como que tiene ganas de llorar y rabia a la vez. Y te das cuenta, no los perdonado. Y si una persona no perdona, no puede tener bendición. Oh, jamás haya. No tiene bendición en su vida. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo, Rebequén, de Masaya. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Toma, Majanda, la Masaya. Gloria a tu nombre, Señor. Mira lo que me dice en el libro de Gálatas. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, y herederos según su promesa. Sabemos que la promesa viene de Cristo, amén, damos gloria a Dios. Y esa es la herencia que debe estar encima de ti, la herencia de Abraham, la herencia del pueblo de Dios, damos gloria a Dios. Porque si te sugestiona a la vida de otra persona, de las herencias de tus familiares que no son cristianas, ciertamente maldición son. Damos gloria a Dios. En el primer libro de Juan, como estábamos hablando ahorita, en el versículo 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y dice en el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús alzó la voz en alto y dijo, Padre, gracias te doy por haber oído. Y dice en el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Pero mira la palabra de Dios, lo que me dice aquí en el versículo, en Romanos 10:17, dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es importante hablar sobre esto,
Porque la palabra de Dios se fundamenta en tu vida cuando la haces tuya, cuando dices, esto es mío, esto realmente es mío. La palabra que Dios ha dado es mía. Esto es lo que tiene que ser mi herencia. Esto es lo que tiene que ser mi vida. Irme por los caminos. Paraos en los caminos y preguntar cuál es el camino de salvación. Mirar y preguntar por ellos y ir por ellos. Es importante ir por los caminos. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, más de 8.000 transcripciones se han hecho para la Biblia. La Biblia tiene una cantidad, una gran cantidad de palabras que no han llegado exactamente como son. Gracias a Dios por la que tenemos. Pero parados en los caminos, dice que nosotros busquemos las escrituras más viejas, de donde salieron todas esas copias, para saber cómo es el camino. Y por ello, damos gloria a Dios. Dice en el libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante todo esto porque el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo quiere desenvolverse con más poder. El Espíritu Santo quiere desenvolverse con toda la potencia que tiene, pero en ti, en cada uno de nosotros. Pero es necesario deshacernos de las herencias. Es necesario, es necesario deshacernos de los títulos. Es necesario deshacernos de la palabra que te dijeron en algún momento que eres un bruto, que eres un gafo, que eres un tonto. Tienes que deshacerte de eso y decirle, no, Señor, yo soy un prodigio de Dios. Soy una persona que soy fuerte en Dios. Y la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Escalo peldaños, escalo la montaña, escalo, porque en tu nombre tengo poder, en tu nombre tengo fuerza, en tu nombre persevero, en tu nombre tengo la bendición, en tu nombre, Padre Santo, en tu nombre, persevero siempre, porque esa es la bendición del cristiano. El cristiano debe perseverar de esa manera, apropiarse de las bendiciones de Dios, apropiarse de una manera fuerte. Cuando la mujer samaritana estaba persiguiendo a Jesucristo porque tenía el flujo de sangre y no había sido sanada, había gastado todo lo que tenía. Resulta que el hombre tenía el talif puesto, y cuando tenía el talif puesto, la Biblia dice que el talif es son las 619 leyes de lo que salen en la Torá. Damos gloria a Dios. Y todo eso bordea alrededor del talif. Cuando la mujer ve caminando a Cristo, ella ve todos esos cordones. Todos esos cordones se le reflejan promesas. Las promesas de Dios para nosotros. Y también hay 4 flecos que son los más grandes, que es el nombre de Yahvé. Damos gloria a Dios. Cuando la mujer vio eso, que significa todas las promesas que están en la palabra de Dios, y ella dice, si tan solo tocar el borde, porque en el borde es donde están las 619 leyes que están en la Torá. Damos gloria a Dios. Y cuando la mujer tocó fue promesa. Promesa tocó. Se dice, si me agarro de la promesa, agárrate de las promesas de Dios, agárrate de la promesa de Dios, agárrate de Dios, agárrate de los flecos también grandes que es su nombre. Y cuando pueda decir, ¿qué va a pasar? Que cuando Cristo vaya caminando, el mismo Cristo va a sentir algo poderoso, porque dice que el poder sale de Él cuando tú crees en las promesas. Pero cuando no creemos en las promesas, Dios va a estar asfixiado, porque los mismos discípulos le dijeron, Señor, la gente te aprieta, y la gente aprieta a Dios cuando no te agarras de las promesas. Pero cuando te agarras de las promesas, Dios no se va a sentir asfixiado, va a salir poder de parte de Él. Damos gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dice en el libro de 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante tener la información de la palabra de Dios. Infórmate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios para poder dar día a día esa bendición tan poderosa que Dios quiere dar. Esa bendición que Dios quiere dar para tu familia, para tus hijos, para tu finanza, para que puedas tener casa, para que puedas tener un buen empleo, pero que no seas un empleado, sino que seas el empleador, que tú seas jefe. Damos gloria a Dios, que puedas tener un ingreso muy bueno. Damos gloria a Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos así como unos príncipes, pero en la palabra de Dios somos reyes. Somos reyes y sacerdocio. Tenemos el sacerdocio de Cristo. Damos gloria a Dios. Dice en el libro de Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué es importante predicar el evangelio? Porque en algún momento fuimos ovejas. Ya no lo somos. Todo el que tiene un tiempo largo en la iglesia ya dejó de ser oveja. La oveja es el animal más torpe de la naturaleza. Pero todo el que llega al evangelio, llega así, dando tumbo, tan tropezándose, todavía huele a humo.
¿Y por qué todavía huele a humo? Porque Dios lo ha sacado a mucha gente del mismo infierno. Damos gloria a Dios. Hay gente que han vivido cosas muy feas, muy horribles, y todavía huelen a humo, todavía huelen a licor, todavía huelen a muchas cosas, según lo que han vivido. Hay cosas terribles que se han pasado, pero Dios ha hecho eso para que sea fuerte. Para que sea fuerte. Amén. Cuando estaba la palabra de Dios, y cuando estaba Jacob, y cuando estaban sus hijos, y cuando estaban todos los hijos de Jacob, dice la palabra de Dios que a José, cuando lo echaron en la cisterna, él era uno de los menores. Él era uno de los menores. Y a ese menor fue el que le pasaron más cosas terribles. ¿Sabían ustedes que cuando van a vender a un esclavo, lo jorungan como si fuera un animal? ¿Usted se imagina por un momento que a su hijo pase por esas cosas y sea vendido como un animal? Pero ¿para qué fue lo que le pasó a José a lo último? Fue el gobernador de todo Egipto. Damos gloria a Dios. Ese proceso es por algo importante, pero recibe. Tienes un proceso, pero también recibe esa bendición y decir, yo la acepto, Señor. Yo acepto también la bendición, porque a veces el proceso no nos deja ver la bendición, pero es necesario poder ver. Y para final, y no sea más oveja, ahora sé siervo. Y si todavía no ha dejado de ser siervo, porque llegará un momento que dejará de ser siervo para ser amigo de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15:15. Ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre. Él los ha dado a conocer. Damos gloria a Dios. Llegará un momento que no vas a querer ser más oveja, no vas a querer ser más siervo, sino amigo de Dios. Damos gloria a Dios. Y esto es lo que Dios quiere enseñar, para que deseche la herencia. Desecha la herencia, porque la herencia está llena de cosas malas, pero la herencia de Dios es la que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, aquella que te da vida. Que tendrás problemas, por supuesto que sí lo vas a tener, pero es diferente caminar con el poder del Espíritu Santo y decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre eterno de la gloria, te damos gracias, Padre Santo. Yo rebequén de Masaya, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Padre eterno, te damos gracias, Padre Santo. Gracias porque la herencia que quiero, la herencia que es mía, es la que viene de los cielos, la que viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A tu nombre sea la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.